cápsula vamos a ver el manejo de funciones estadísticas con una condición. Me refiero a las funciones contar punto blanco, contar punto sí, sumar punto sí y promedio punto sí. Vamos a ver de qué se trata. Para comenzar con el manejo de estas funciones, debemos primero asignarles nombres a las columnas de la base de datos. Esto no es un requisito indispensable, pero sí nos va a ayudar muchísimo al momento de resolver el cuestionario que tenemos a la derecha, ya que no vamos a tener que venir a la base de datos a seleccionar los rangos constantemente. Para esto recordarás que es primero la selección de toda la base de datos, enseguida nos vamos a la ficha fórmulas y aquí nos vamos a crear desde la selección. Y aquí le decimos que únicamente nos interesa la fila superior, ya que vamos a nombrar rangos verticales. La columna izquierda en este caso queda sin efecto porque solo vamos a usar los rangos de columna. Bien, le damos a aceptar y ya tenemos entonces nuestros rangos ya nombrados. Aquí los podemos verificar en el cuadro de nombres. Bien, vamos a comenzar a desarrollar entonces estas preguntas en las que vamos a utilizar en primer lugar la función contar punto blanco, que es una función sumamente sencilla. Tengo un solo problema con esta función y luego una serie de problemas con la función contar punto sí. Entonces aquí voy a acercarme un poco para que veas todo con mucha claridad y vamos a comenzar. Dice la primera pregunta: ¿cuántos registros figuran sin dinero por horas extras, ¿no? ¿Cuántos no van a cobrar nada por horas extras? Contar punto blanco es una función que te cuenta cuántas celdas no contienen datos en un rango. Entonces acá me está preguntando sobre el dinero que van a cobrar por horas extras. Acá hay varias personas que no van a cobrar nada por horas extras, varios registros que están con las celdas en blanco. Entonces lo que voy a hacer acá es un conteo de cuántas celdas en blanco hay dentro del rango soles por horas extras. Entonces nos vamos aquí y escribimos igual contar punto blanco, jalamos la función de la lista y el único argumento que me pide acá es el rango. ¿En qué rango quieres hacer este conteo? Le voy a decir que es en soles por horas extras. Solo escribo la S y ahí ves que aparece en primer lugar el nombre del rango. Ves que el slash ha sido suprimido, ha sido reemplazado por un guión bajo y entre cada palabra hay un guión bajo también de separación. Acá cerramos el paréntesis y tenemos ya nuestra primera función para este problema. Le damos Enter y nos dice que son 862 veces que no ha sido cobrado dinero por horas extras. Bien, luego vamos a usar la función contar.sí. Contar.sí lo que hace es contar cuántas veces se repite un dato que tiene un cierto criterio en común. Este criterio en común puede ser la totalidad del contenido de la celda, o puede ser también parte del contenido, o podría también ser rangos numéricos o rangos de fecha. Vamos a resolver esta serie de problemas para que tú puedas aprender a utilizar esta función. Bien, estoy en la celda N6 y aquí me pregunta cuántos registros hay del área de contabilidad. Entonces, acá debo distinguir dos argumentos, debo distinguir dos datos que me van a ayudar a armar la función. En primer lugar, el rango. ¿Cuál es el rango? ¿A qué rango está haciendo alusión en este problema? Al rango área. ¿Y cuál es el criterio? ¿Qué cosa es lo que voy a contar? ¿Cuántas veces se repite la palabra contabilidad dentro del rango área? Es decir, ¿cuántos registros hay de contabilidad dentro del rango llamado área? Una vez identificados estos dos datos, procedo a escribir la función igual contar.sí. Ahí está. Y aquí voy a primero poner el nombre del rango, que ya lo tengo nombrado. No olvides poner la tilde, es muy importante, porque si no, no va a jalar el nombre del rango. Área. Luego pongo mi separador de argumentos y enseguida voy a poner el criterio. ¿Cuál es el criterio en este caso? ¿Qué es lo que quiero contar dentro del rango área? Quiero contar cuántas veces dice contabilidad. El criterio
siempre, en el 100% de los casos, sea texto, sea número, sea fecha, sea lo que sea, siempre va a ir entre comillas. Entonces, comillas, contabilidad. Aquí da lo mismo también si escribes con mayúsculas o minúsculas, no va a hacer ninguna diferencia. Y podrías también escribir parcialmente el criterio y seguirlo con un asterisco. ¿Ok? El asterisco, ya lo hemos usado antes, significa que hay caracteres que están ahí que podrían ser cualquiera, ¿no? En este caso, en este primer caso voy a escribir el criterio completo, cierro el paréntesis, enter, y me dice que son 248 empleados que hay en el área de contabilidad. Luego, ¿cuántos registros hay en la sucursal Lima? Acá es la misma idea. ¿Cuál es mi rango? Mi rango es sucursal. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio es Lima. Entonces vamos a poner igual contar.si y le decimos acá que el rango es sucursal. Y el criterio que vamos a usar es Lima. Bien, cerramos el paréntesis, enter, y ya tenemos que son 175 empleados que hay, o registros, mejor dicho, que hay en la sucursal Lima, ¿no? De la sucursal Lima se han registrado 175 ingresos, ¿no? Ahí está, dentro de esta sucursal. Aquí está, la sucursal Lima. Se han registrado 175 ingresos a la empresa. Bien, vamos al tercero. Dice, ¿cuántos registros hay con apellidos que comienzan con P? ¿Cuántos registros hay con apellidos que comienzan con P? Entonces vamos a poner igual, contar.si. Acá ya debes haber identificado cuál es el rango. El rango es apellido o apellidos y nombres. En este caso están los dos datos juntos. Enseguida pongo mi separador de argumentos. Y acá el criterio es que el apellido comience con P. Entonces acá voy a poner entre comillas P y un asterisco. El asterisco ya sabes que significa que en este caso después de la P hay una línea de caracteres que podría ser cualquiera. Entonces, si comienza con P, pones P asterisco. Ahora, podría ser un carácter como podrían ser varios caracteres. De repente me dice comienza con PE. ¿Ok? Entonces ahí pones PE asterisco. Cierras el paréntesis, enter, y ahí está. Son 103 empleados cuyo apellido comienza con P. ¿Cuántos registros hay de empleados cuyo código contiene un 1? Bien, entonces igual contar.si, y acá lo que vamos a contar es los códigos que contienen el 1. Entonces mi rango viene a ser código. Y el criterio dice contiene 1. Entonces abro mis comillas y ¿cómo le digo que contiene 1? Voy a poner asterisco, o sea que podrían haber caracteres al comienzo, como podrían no haberlos también. El asterisco recuerda que representa de 0 a infinitos caracteres. Luego pongo un 1 y enseguida vuelvo a poner un asterisco. Acá el asterisco posterior indica que después del 1 podrían también haber caracteres. Esto va a ubicar al 1 al comienzo, en el transcurso o al final del código. ¿Ok? Puede estar en cualquier parte. Cierro el paréntesis, enter, me dice que son 554 registros que contienen el 1 en el código. Bien, luego me dice cuántos registros hay de empleados cuyo código termina en 9. Igual, contar si. Acá mi rango sigue siendo el código. Y acá me dice que termina en 9. ¿Cómo le digo que termina en 9? Bueno, al comienzo hay una serie de caracteres, luego viene el 9 y después del 9 no hay nada. Entonces ya no le pongo asterisco, porque el 9 viene a ser el final del código. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y enter. Me dice que son 150. Luego dice, ¿cuántos registros hay de empleados cuyo código tiene como cuarto carácter el 6? Acá vamos a usar otro símbolo comodín que ya lo hemos usado anteriormente. Primero escribimos la función
contar.si, le decimos que el rango es el código. Y acá en el criterio vamos a ponerle que el cuarto carácter es 6. Los 3 primeros caracteres son incógnitos, podrían ser cualquiera. Entonces voy a poner 3 veces el signo de interrogación. El signo de interrogación también es un comodín, pero a diferencia del asterisco, el signo de interrogación reemplaza solamente a un carácter. Entonces si me dice que son 3 caracteres incógnitos, voy a poner 3 veces el signo de interrogación. Y luego el cuarto carácter es 6. Y después del 6, ¿qué viene? Puede venir cualquier cosa, entonces asterisco. Puede venir cualquier cantidad de caracteres. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y enter. Me dice que son 168 que tienen como cuarto carácter el 6. Luego vamos a comenzar a revisar problemas con fechas. Acá me pregunta, ¿cuántos registros hay a partir del 22 de febrero? Bien, esta base de datos contiene registros del año 2020, entonces se refiere al 22 de febrero del año 2020. Bien, vamos a escribir entonces nuestra función igual contar.si. Y acá el rango viene a ser la fecha, ¿no? La fecha, la primera columna de nuestra base de datos. Enseguida, el criterio me dice que es a partir del 22 de febrero del 2020. Entonces acá pongo entre comillas, mayor o igual, o sea, a partir de, mayor o igual en este caso significa a partir de 22 de febrero del 2020. Acá tienes que poner los datos de fecha en el orden en el que figuran dentro de tu base de datos. En este caso la base de datos está mostrando día, mes y año, en ese orden. Por lo tanto, acá también tienes que respetar ese orden. Si en tu computadora, que tienes un formato de repente norteamericano, figura primero el mes, luego el día, luego el año, tienes que ponerlo en ese orden también. Respeta el orden que te muestra la base de datos. En este caso es día, mes, año, así que voy a poner 22/2/2020. Cierro mis comillas, cierro mi paréntesis y me dice que son 1003 empleados que hay, registros que hay a partir del día 22 de febrero. Enseguida me pregunta cuántos registros hay anteriores al 2 de marzo. Entonces, igual, contar.si, y le indico que voy a contar dentro de la fecha, nuevamente, que voy a contar las fechas que son anteriores al 2 de marzo. Entonces, entre comillas, le pongo menor al 2 del 3 del 2020. Ya no le pongo el igual, ¿por qué? Porque me dice anteriores. O sea, si hay registros del 2 de marzo, no quiero que los cuente. Si le pongo el igual después del menor que, me va a contar también los registros del 2 de marzo. Pero en este caso, el problema me plantea que son anteriores. ¿Ok? Entonces, no quiero que los cuente. Bien, cierro el paréntesis y enter y me dice que son 893. Luego me pregunta, ¿cuántos registros no contienen horas extras? Bien, ¿qué pasa cuando los registros no contienen horas extras? Aquí figura un 0, ¿no es cierto? Figura un 0, entonces vamos a contar cuántos registros contienen un 0 dentro de ese campo. El campo se llama horas extras. ¿Cuántos registros contienen un 0 dentro del campo horas extras? Entonces, igual, contar.si, dentro del campo horas extras, aquí está. Le decimos que vamos a contar cuántos no contienen. Entonces, el criterio es 0. Cierro el paréntesis, enter, y me dice que son 862 registros que no han hecho horas extras. ¿Cuántos registros cobrarán más de 50 soles por horas extras? Entonces, igual, contar si. En este caso es el monto por horas extras
que el nombre del rango es soles por horas extras. Entonces voy a poner solamente la S para que jale el nombre. ¿Ok? Soles por horas extras, ahí está. Y enseguida le pongo el criterio que es mayor que 50. Mayor que 50. Esto va entre comillas, por supuesto. Siempre el criterio va entre comillas. Mayor que 50. Cierro el paréntesis y me dice que son en total 368 datos que van a cobrar más de 50 soles. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos registros hay que no son de gerencia? Ya, la gerencia está registrada dentro del campo área. Entonces aquí escribimos igual contar.si y aquí ponemos como rango el área y enseguida le decimos que no deben ser de gerencia. ¿Cómo le indicamos esto? Entre comillas ponemos el símbolo que significa diferente de o distinto de, que es menor que, mayor que, y ponemos gerencia. Con eso estamos diciendo que queremos contar todas las áreas excepto el área de gerencia. Presionamos Enter y nos dice que son 1502 registros que cumplen con este criterio. 1502 veces han sido registrados entradas de personas que no son de gerencia. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Fíjate, acá dice ¿cuántos registros hay de cada sucursal? Y me da una lista de sucursales. Bien, acá no voy a tener que hacer uno por uno, ya que la función contar sí me da la posibilidad de poner el criterio como referencia de celda. Tengo acá ya las sucursales, entonces voy a utilizarlas para poder redactar mi función sin tener que hacer una por una. Igual, contar sí. Y aquí le digo que el rango es sucursal. Y luego le indico que el criterio es lo que diga esta celda. Para que esto funcione, la celda que vas a señalar como criterio tiene que tener el dato exactamente igual a cómo está en la base de datos. Aquí tú ves que hay un espacio a la izquierda, un pequeño espacio en blanco a la izquierda. Esto no ha sido hecho con una barra espaciadora. Esto ha sido hecho con el comando de sangría que tenemos dentro de la barra de inicio. ¿Ok? Con la sangría tú puedes mover el contenido más a la derecha para que aparezca de esta manera. Entonces voy a jalar la referencia de celda M18 para utilizar este dato como criterio. Le doy Enter y de aquí puedo ya jalar la serie para poder obtener los datos de las demás sucursales. ¿Qué ha pasado acá? El M18 se ha convertido en M19, luego en M20 y así sucesivamente ha ido adquiriendo los valores de las referencias de celda de las siguientes celdas de la columna. ¿Okay? Entonces cuando tienes una lista ya lo haces de esa manera, es mucho más sencillo. Bien, vamos a la hoja ejercicios 2. Aquí tenemos una base de datos diferente, base de datos del personal de una empresa. Ya no es registros de entradas y salidas, sino ya son datos con nombres únicos, ya no se repiten. Entonces vamos a utilizar aquí la función sumar sí y la función promedio sí para sacar algunas estadísticas. Para esto vamos a hacer el procedimiento previo, que es darle nombre a las columnas de la base de datos. Para esto, ya sabes que debes seleccionar primero toda la base de datos. De ahí nos vamos a fórmulas, crear desde la selección y le decimos que vamos a jalar los nombres solamente desde la fila superior y le damos a aceptar. Ya está. Ahora, vámonos al cuadro de preguntas y aquí vamos a ir resolviendo cada una de ellas. La función sumar sí contiene los dos argumentos de la función contar sí, más un tercer argumento que es el rango suma, es decir, dentro de los datos que estás seleccionando, ¿qué rango vas a sumar? Vamos a ver estos ejemplos para que te quede claro el manejo de esta función. Bien, ponemos igual, sumar, punto sí.
Y aquí nos pregunta cuál es el total del sueldo base de los ingresados a partir del 2015. Total del sueldo base. ¿Qué cosa me está pidiendo? Que sume la columna sueldo base de los ingresados a partir de 2015. Entonces, fecha de ingreso viene a ser mi rango. A partir del 2015 viene a ser mi criterio. Y el sueldo base es mi rango suma. Es el rango que voy a sumar. Entonces, van en ese orden los argumentos. Primero el rango, luego el criterio y finalmente el rango que voy a sumar. Entonces, ¿cómo figura, con qué nombre figura la fecha de ingreso? F ingreso, ¿correcto? Entonces acá le voy a poner que mi rango es F ingreso. Y enseguida le pongo mi criterio. El criterio es que es a partir de 2015. Entonces es mayor o igual al 1 de enero del año 2015. ¿Por qué pongo la fecha completa? Porque en el campo figura la fecha completa. Cierro las comillas, cierro el paréntesis. Cierro las comillas, pongo punto y coma para poner mi tercer argumento, que es el sueldo base. Es lo que voy a sumar. Sueldo base. Ahí está. Bien, ahora sí cierro el paréntesis y presiono Enter. Y ya tengo la suma total del sueldo base de los ingresados a partir de 2015. Luego, ¿cuál es el total de bonificación para los empleados de categoría D? Tengo acá el campo categoría, está en la columna H. Me pide que sume la bonificación de aquellos que tienen la categoría D. Bien, vamos a hacerlo igual con la misma función. Igual, sumar punto sí. El rango en este caso es categoría. El criterio es D. Y enseguida el rango suma es bonificación. Ahí está. Esos son los argumentos de la función para este problema. Enter. Y ahí me dice cuál es el total. ¿Okay? El total de la bonificación. Bien, ¿cuál es la suma del total a pagar de los empleados cuyo apellido paterno comienza con F? Acá también puedo utilizar los comodines, puedo utilizar el asterisco, puedo utilizar el signo de interrogación, que son comodines que usamos para el contar punto sí, de la misma forma. Entonces, igual, sumar punto sí. El rango viene a ser el apellido paterno, así figura el nombre del rango, sí, está como apellido paterno, así que ponemos ahí apellido paterno. Perfecto. El criterio es que comience con F, entonces F asterisco. Y el rango suma viene a ser el total a pagar. Bien, esta viene a ser la estructura de los argumentos para este problema. Enter, y ahí está. Ese es el total que me da. Bien, ¿cuál es el total de descuento de los empleados que no son de marketing? Acá también puedo utilizar el símbolo diferente de o distinto de que ya utilizamos también para el contar sí. Igual, sumar punto sí. Mi rango aquí es oficina. El rango se llama oficina en este caso. Oficina de marketing, recursos humanos, compras, etc. ¿Okay? Es oficina. Entonces, ese es mi primer argumento. Enseguida, mi criterio es marketing. Acá puedes poner mar y asterisco para que no tengas que escribir todo. Y luego me dice que tengo que sumar el descuento. ¿Okay? El total de descuento de los empleados que no son de marketing. Entonces acá no olvides poner el diferente de. No son de marketing. Y aquí voy a poner mi tercer argumento, que es el total de descuento. Entonces, de descuento. Muy bien. Esa sería la estructura de argumentos para este problema. Vamos al siguiente. Dice, ¿cuál es el total del sueldo base de los empleados de cada una de las siguientes tiendas? Entonces, igual,
sumar.si, le digo que el rango es tienda. El criterio lo tengo aquí. Voy a utilizar el dato que está ahí al costado para poder generar después la lista. Y el rango suma que me está pidiendo es el total del sueldo, entonces es el sueldo base. Listo, sueldo base. Y ya está, esa es la estructura de mis argumentos para este problema. Enter. Y genero la serie. Y ya tengo todo resuelto. Bien, vamos a aplicar acá el formato de contabilidad para que se vean ordenados los números, todo está en soles, así que aplicamos el formato de soles. Ahí está. Bien, luego tengo una función que se llama promedio.si, cuya estructura es idéntica a sumar.si. La única diferencia es que sumar, bueno, te va a sumar los datos numéricos y promediar te va a sacar un promedio. O sea, el resultado es lo que difiere entre una y otra, pero la estructura es exactamente la misma. ¿Cómo funciona entonces? Igual, promedio.si. Y aquí me pregunta, ¿cuál es el total a pagar promedio de los nacidos después del 15 de diciembre del 82? Entonces acá es el rango, fecha de nacimiento. Fecha, nacimiento. El criterio viene a ser mayor que, dice después de, o sea, no incluye el 15 de diciembre, mayor que el 15 de diciembre del año 1982. Y luego, ¿qué cosa es lo que voy a sumar? O qué cosa es lo que voy a promediar, mejor dicho, porque estoy usando promedio.si. Voy a promediar el total a pagar. Ahí está, total a pagar. Cierro el paréntesis y esta es la estructura de la función para este problema. Bien, le damos Enter y ahí está. ¿Cuál es el promedio de la bonificación de los de la oficina de compras? Igual, promedio.si, mi rango es oficina, mi criterio es compras y mi rango promedio es la bonificación, porque me pide el promedio de la bonificación. Muy bien, cerramos el paréntesis, Enter, y ese es el promedio de la bonificación. Vamos con el último problema. Dice, ¿cuál es el promedio del descuento de los de la tienda Ucayali? Igual, promedio.si, el rango es tienda, el criterio es Ucayali, y mi rango promedio, que es lo que voy a promediar, es el descuento. Muy bien, Enter, y ya tengo mi promedio para este problema. Acá también voy a aplicarle el mismo formato de contabilidad. Y ya tenemos entonces los resultados para todos los problemas. Ya has visto lo sencillo que es el usar estas funciones. Debes tú aprender a distinguir en qué casos debes usar el contar.si, el sumar.si, el promedio.si. Sobre todo se presta mucho más a confusión el contar.si con el sumar.si. Simplemente, si tienes un rango que debe ser sumado para tu resultado, tienes que usar sumar si. Si no hay un rango que debe ser sumado, usas contar.si. Con este criterio, digamos, con este truco, ya te va a ser mucho más fácil poder distinguir qué función utilizar en un problema real. ¿Ves lo sencillo que es el manejo de estas funciones? Y además has podido notar de que te pueden ayudar muchísimo